Hola chicos de segundo, ¿cómo andan? Bueno, voy a subir la corrección de la actividad de físico-química, que les di un trabajito práctico, lo que veníamos viendo de fuerzas y sistema de fuerzas. Bien, la primera era, chicos, representar vectorialmente dos fuerzas, F1 de 100 kilogramos de fuerza y F2 de 400 kilogramos de fuerza, que tengan la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Qué hice yo acá? Puse una escala, dije que 1 centímetro son 100 kilogramos de fuerza. Y como tenía F2 de 400, dibujé en dirección horizontal, sentido hacia la derecha, de 4 centímetros. ¿Sí? 1 centímetro 100, 2 centímetros 200, 3 300 y 4 centímetros 400. Y después dibujé, eso es F2, perdón, dibujé F2 de 4 centímetros hacia la derecha. Y F1, que era de 100 kilogramos de fuerza, la dibujé con igual dirección horizontal, pero sentido contrario. O sea, hacia la izquierda, 1 centímetro hacia la izquierda. Y ahí está el gráfico de la primera actividad. Voy a la segunda actividad, chicos. Representar vectorialmente dos fuerzas, F1 de 15 newton y F2 de 25 newton, que formen un ángulo de 90 grados. Bien, puse la escala 1 centímetro 5 newton, porque tengo F1 de 15, entonces la voy a hacer de 3 centímetros, 1 centímetro 5, 2 centímetros 10, 3 centímetros 15, y F2 de 25 newton la voy a hacer de 5 centímetros. ¿Qué hice primero? Dibujé F1, que era de 15 newton de 3 centímetros, de acuerdo a mi escala, y a 90 grados dibujé F2 de 5 centímetros, que sería 25 newton, de acuerdo a la escala, y formando un ángulo de 90 grados como se pide. Voy al tercero. Representar vectorialmente tres fuerzas, F1 de 20 kilogramos de fuerza, F2 de 30 kilogramos de fuerza, F3 de 40 kilogramos de fuerza, teniendo en cuenta que F1 y F2 forman un ángulo de 70 grados y F2 y F3 forman un ángulo de 150 grados. Primero dibujé horizontalmente F1, pongo mi escala, 1 centímetro 10 kilogramos de fuerza. Como F1 era de 20 kilogramos de fuerza, dibujé una fuerza de manera horizontal hacia la derecha de 2 kilogramos de fuerza. ¿Sí? Después lo que hice fue, busqué mi transportador. Bien, en el transportador marqué los 70 centímetros. ¿Sí? Marqué 70 centímetros. Y ahí marqué F2 a 70, marqué los 70 grados, perdón, no 70 centímetros, perdón. Estaba pensando en la longitud de la fuerza. Marqué los 70 grados, ¿sí? Bien. Y ahí marqué F2 de 3 centímetros, porque me pedía 30. Entonces, de 3 centímetros marqué F2, ¿sí? Después, concluyo que F1 y F2 forman un ángulo de 70 grados. Después, entre F2 y F3 hay 150 grados. Entonces yo, desde F2, coloco el transportador y marco 150 grados, que se ven acá, 150 grados. Y ahí marco, trazo F3, que va a ser de 4 centímetros, porque F3 es de 40 kilogramos de fuerza. Entonces sería 4 centímetros de acuerdo a mi escala. Y ahí está terminado ese trabajito, ese ejercicio. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a los de sistema de fuerzas. ¿Sí? Les di sistema de fuerzas, dos ejercicios. El 4, que tiene dos incisos, y el 5, que es un problemita. Vamos con el primero. Resolver gráfica y analíticamente los siguientes sistemas de fuerza y clasificarlos. Bien, tenemos el 4A, que dice F1 5 newton horizontal derecha, F2 2 newton horizontal derecha, F3 4 newton horizontal izquierda. Entonces, ¿qué hago yo? Mi escala es 1 centímetro, 1 newton. ¿Sí? Porque tengo 5 newton, 2 newton y 4 newton. Una vez que marco la escala, lo que voy a hacer es hacerlo gráficamente. Gráficamente, coloco un punto de aplicación. Trazo F1 de 5 centímetros, porque son 5 newton. Recuerden que la flecha nunca excede, chicos. Con flecha y todo tiene que tener los 5 centímetros. Después, F2
porque F1 la marqué horizontal derecha porque es lo que me pedía. Dirección horizontal, sentido derecha. F2 me dice que es de 2 newton horizontal derecha. Entonces, en la punta de F1 trazo 2 centímetros, que serían los 2 newton. Horizontal derecha es el sentido. Y en la punta de F2 tengo que trazar F3 de 4 newton horizontal izquierda. Entonces voy a volver 4 centímetros hacia la izquierda porque el sentido es contrario. Entonces ahí me queda F3. La resultante es de donde comencé hasta donde terminé. Marco abajo o arriba donde quieran la resultante. Analíticamente, las fuerzas que van hacia la derecha suman, las que van hacia la izquierda restan. Entonces la resultante es F1 más F2, porque van las dos hacia la derecha, menos F3. 5 newton más 2 newton, 7 newton, menos 4 newton son 3 newton. Y si ustedes miden acá, esto tiene 3 centímetros, acorde a la escala, sería 3 newton. Concluyo que la resultante tiene las siguientes características. Módulo, 3 newton. Recuerden que el módulo siempre es la longitud del vector, siempre positivo. Dirección horizontal. ¿Sí? Y el sentido, derecha. Porque la resultante, fíjense, me queda hacia la derecha en el gráfico. Y aparte, si la resultante da positiva, quiere decir que el sentido es derecha. ¿Está claro? Vamos al B. El B nos decía... En el A, el sistema es un sistema de fuerzas colineal. Sistema de fuerzas colineales porque las fuerzas tienen la misma dirección. ¿Está claro? Todas en este caso dirección horizontal. Vengo acá. B. Tengo F1 de 80 kilogramos fuerza, F2 de 60 kilogramos fuerza, formando un ángulo de 90 grados. Escala, puse 1 centímetro, 20 kilogramos fuerza, porque tengo 80 kilogramos fuerza y 60 kilogramos fuerza. La de 80 kilogramos fuerza va a ser de 4 centímetros, porque 1 centímetro es 20, 2 son 40, 3 son 60 y 4 centímetros son 80. Entonces, gráficamente dibujo F1 de manera horizontal de 4 centímetros, horizontal hacia la derecha. Después me dicen que forman un ángulo de 90 grados. F2, que es de 60 kilogramos fuerza, la dibujo de 3 centímetros de manera vertical para que me forme el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y después, ¿qué hago? Con una regla, traslado F1 desde la punta de F2 de manera paralela, traslado F1 desde la punta de F2, desde el término F2, y después traslado F2 desde la punta de F1, donde se me juntan, que se me va a formar un rectángulo. Ahí trazo la resultante. Comienzo en el punto de intersección y termino en la intersección de las proyecciones, ¿sí? De las traslaciones, ¿sí? Y ahí me queda la resultante. Este es un sistema de fuerzas concurrentes perpendicular. Sistema de fuerzas concurrentes porque las fuerzas tienen distintas direcciones. Y perpendicular porque el ángulo que forman es de 90 grados. Esto ya lo vimos. Analíticamente utilizo lo que se conoce como teorema de Pitágoras, ya despejado. La resultante va a ser raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Entonces la resultante va a ser raíz de 80 al cuadrado más, ahí me faltó el cuadrado, ahí lo agrego, 60 al cuadrado, ¿sí? Entonces nos queda que la resultante es raíz de 6.400 más 3.600, eso sería raíz de 10.000, sería 100 kilogramos de fuerza. Y si ustedes miden esto con una regla, les va a dar 5 centímetros, 5 centímetros, de acuerdo a nuestra escala, 5 centímetros serían 100 kilogramos de fuerza. Porque 1 centímetro es 20, 5 son 100. ¿Estamos? Vamos al último. Dos fuerzas de 50 newton y 30 newton actúan sobre un cuerpo formando un ángulo de 110 grados. Averiguar la resultante del sistema de manera gráfica y analítica. Bien. Escala 1 centímetro de 10 newton, hice, porque tengo fuerza de 50 newton y 30 newton. Gráficamente lo empiezo a hacer.
Dibujo F1 de manera horizontal, la fuerza es 50 newton, me va a quedar de 5 centímetros. Después acá marco los 110 grados con el transportador. Marco los 110 grados con el transportador. ¿Sí? Una vez que tengo los 110 grados, marco F2, que F2 sería de 3 centímetros porque tiene 30 newton. Una vez que tengo ya marcado las dos fuerzas, era lo que hacíamos con el compás. Tomo la medida de F1, ¿sí? Voy a la punta de F2 y marco. Después tomo la medida de F2, voy a la punta de F1 y marco. Donde se cortan las marcas, trazo en línea salteada, formo el paralelogramo, que si ustedes ven, esta es la proyección de F2 y esta acá es la proyección de F1 como hacíamos antes. ¿Sí? Donde se cortan, hago la línea salteada y luego trazo la resultante. ¿Sí? Para sacarlo analíticamente, voy a utilizar una fórmula que es la del teorema del coseno, que lo vamos a ver más adelante, el año que viene quizás. Y empezamos con esta fórmula que es así, yo ya se las di despejadas. Resultante es igual a la raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, menos 2 por F1 por F2, por coseno de 180 menos alfa. Entonces la resultante es igual, raíz de 50 al cuadrado más 30 al cuadrado, menos 2 por 50 por 30, por coseno de 180 menos 110. Recuerden que alfa es el ángulo. Eso lo hacen todo junto con la calculadora sin la raíz y le da raíz de 2373,94. Calculan la raíz y nos queda 48,73 newton. Bueno, si ustedes miden esto les va a dar 4,8 por ahí cerca para que quede en misma sintonía con el resultado que nos dio analíticamente. O 4,9. Bien, el resultado más exacto siempre es el analítico. Este es un sistema de fuerzas concurrente no perpendicular. Sí, no lo puse, pero es no perpendicular porque las fuerzas no forman 90 grados, sino forman otro ángulo distinto a 90. Bueno chicos, cualquier duda, mándenme, escríbanme, no hay ningún tipo de problema. Saben que yo les contesto, así que suerte y esperemos volver pronto. Así que vamos a meterle con todo y vamos a seguir dando los temas. Si es virtualmente, y si es en el aula mucho mejor. Así que bueno, que sigan bien, nos vemos, cualquier duda me consultan.